Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a continuar con los temas de optimización y vamos a ver el teorema de la envolvente, que es muy importante en optimización y lo vamos a ver hoy para programas sin restricciones. Entonces, para ver lo que es el teorema de la envolvente, para llegar al teorema de la envolvente, vamos a hacer un pequeño ejemplo inicialmente. Y en función de la solución que tengamos, definiremos el teorema de la envolvente y lo generalizaremos. Bien, supongamos que tenemos una función y igual a f de x, que es igual a ax cuadrado menos bx, un polinomio. Entonces esta es una función que depende de x, es nuestra variable x independiente, pero que depende de estos dos parámetros. Entonces, lo que quiero yo saber, lo que se va a intentar resolver el teorema de la envolvente es cómo varía el óptimo de la función cuando varía uno de los parámetros, partiendo de un óptimo dado. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto varía la función, bueno, la variable dependiente, cuánto varía i estrella cuando varía uno de los parámetros? Varía uno de los parámetros para un óptimo dado. Para un óptimo dado. Es decir, estamos en un óptimo, por ejemplo, el valor el valor de la función para un valor determinado de los parámetros es 25 y entonces si por ejemplo el parámetro b crece en una unidad, quiero saber cuánto varía el óptimo de la función para un aumento unitario del parámetro a o del parámetro b. Bien, pues entonces ¿qué vamos a hacer aquí en este problema? Pues tenemos que optimizar esta función. Estamos haciéndolo con una función de una variable y dos parámetros, pero para que salga sencillo y quede ilustrativa la explicación. Más adelante llegaremos al teorema de la envolvente y lo generalizaremos. Entonces, aquí para optimizar esta función tenemos que coger las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden son las siguientes: que la derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a 0. Entonces, si derivamos aquí esto es 2ax menos b igual a 0, de tal forma que x estrella lo que nos queda es b entre 2a. Esto no sabemos si es máximo, mínimo o punto de inflexión, no sabemos nada. Tenemos que ver las condiciones de segundo orden, que son condiciones suficientes. Entonces la derivada segunda de y con respecto a x dos veces, tenemos que ver el signo. Derivamos la derivada y esto nos queda 2a, que es mayor que 0. Bien, vamos a suponer que los parámetros a y b son mayores que 0. Luego, en este caso, esto es un mínimo porque la segunda derivada es mayor que 0 y es para todo x. Esta función es además convexa. Esta es una función convexa y estrictamente convexa. Luego el punto candidato a óptimo es óptimo global. O sea que es un mínimo global. Es un mínimo global. Bien, pues para todo x es un mínimo global. Entonces, yendo a la pregunta, ¿cuánto varía y cuándo varía uno de los parámetros? Pues lo que podemos hacer es sustituir x estrella en la función, de tal forma que ahora lo que vamos a tener, ahora la vamos a llamar phi de x estrella. Entonces, si sustituimos x estrella en la función, vamos a tener a que multiplica a x estrella, que es b entre 2a, elevado al cuadrado, menos b por x, que es b por 2a. b por 2a. b entre 2a. Entonces, si aquí simplificamos, lo que tenemos es que phi de x estrella, que esta la vamos a llamar el valor, la función de valor o la función indirecta, va a ser igual a
esto es b cuadrado entre 4a cuadrado, este a y esta a se cancelan y tendríamos que esto sería b cuadrado entre 4a y aquí tendríamos menos b cuadrado entre 2a. Y esto es igual a menos b cuadrado entre 4a. Entonces, este sería el valor de la función. El valor de la función cuando, el valor mínimo de la función cuando b tiene un valor determinado. Bien, esta función indirecta realmente depende de ¿qué? De x estrella, pero x estrella lo hemos sustituido por el óptimo. Entonces esto depende de a y de b, realmente. Depende de los parámetros, que es igual a menos b cuadrado entre 4a. Entonces, suponiendo, por simplicidad, nos vamos a fijar en el parámetro a. Vamos a fijarnos en el parámetro b. Vamos a jugar con el parámetro b. Entonces, pues vamos a suponer que a es igual a 1. De tal forma que phi de a es phi de b es igual a menos b cuadrado dividido entre 4. Phi de b es igual a menos b cuadrado dividido entre 4 y el óptimo, el x estrella, depende de b solamente, que va a ser b entre 2. b entre 2. Muy bien, pues esta sería nuestra función. Si vamos a la pregunta, ¿cuánto varía y asterisco cuando varía uno de los parámetros para un óptimo dado? Pues lo que tendríamos que hacer es derivar aquí. Entonces, tendríamos que derivar. Si queremos responder a esta pregunta, ¿cuánto varía y asterisco, y asterisco, es decir, el valor de la función en el óptimo, cuando varía uno de los parámetros? Entonces, lo que podemos hacer es derivar esta función, derivamos esta función con respecto a b. Entonces vemos lo que varía la función, lo que se incrementa el valor óptimo de la función a partir del óptimo en el que estemos cuando varía b. Entonces, si lo hacemos, esto es menos 2b dividido entre 4, que es igual a menos b medios. Es igual a menos b medios. Entonces, eso es lo que varía la función cuando se modifica. Esto es lo que varía la función indirecta, el valor óptimo de la función f, cuando varía el parámetro b en b medios. Por ejemplo, si b es igual a 6, por ejemplo, si b es igual a 6, partimos de b es igual a 6, entonces lo que tendríamos es que x asterisco de b igual a 6 es igual a, que lo tenemos aquí, b medios sería 6 entre 2, que esto sería igual a 3, y tendríamos que el valor óptimo de la función para b igual a 6 es igual a menos b cuadrado entre 4, que sería menos 3 elevado al cuadrado entre 4, que sería menos 9 cuartos. Ese sería el valor de la función. Bien, pues el incremento del valor de la función a partir de este óptimo, cuando b aumenta en una unidad, es menos b medios. En este caso sería, si b es igual a 6, pues sería menos 6 medios, que sería igual a 3, a menos 3. Es decir, la función caería en 3 unidades. Bien, esta sería una primera forma de abordar el problema, de resolver este problema. ¿Cuánto varía y estrella cuando varía uno de los parámetros para un óptimo dado? Bien, podríamos hacer lo mismo, obtener el x estrella, que es igual a b entre 2a, saber que este es un mínimo global, un óptimo, b entre 2a, y podríamos realmente derivar esta función, pero no con respecto a x, sino con respecto a a, con respecto al parámetro. Vamos a ver qué pasa. Es decir, si tenemos la función que es ax cuadrado, bueno, hemos dicho que es 1, x cuadrado
menos bx, entonces podríamos derivar esta función directamente con respecto a b. ¿Vale? Entonces podemos derivar esta función f con respecto a b y lo que tendríamos es que esto es igual a menos x. Bien, si esto lo evaluamos en el óptimo, es decir, para x estrella igual a b medios, para x estrella igual a b medios, aquí lo que tenemos es menos b medios, que es justamente lo que tenemos aquí. Con la función indirecta habíamos obtenido el valor de cambio del óptimo cuando b se modifica y aquí hemos hecho lo mismo. Y aquí hemos hecho algo parecido. En vez de primero sustituir y luego derivar, que es lo que hemos hecho aquí, aquí lo que vamos a hacer es primero derivar con respecto al parámetro y luego sustituir por el óptimo en el que estemos. Entonces hacemos parcial de f con respecto a b, nos da menos x y evaluamos en x asterisco que es igual a b medios, que ya lo habíamos hallado. De tal forma que esto nos da b medios. Entonces, la igualdad entre una forma y otra es lo que nos proporciona el teorema de la envolvente. Entonces, para una primera versión, para un parámetro y una variable, el teorema de la envolvente para un parámetro y para una variable es el siguiente. Y lo demostramos relativamente rápido. Entonces, el teorema de la envolvente lo que nos dice es lo siguiente. Y luego lo generalizamos. El teorema de la envolvente lo que nos dice es, si queremos, por ejemplo, maximizar una función f de x y que dependa de un parámetro a, aquí lo llamamos a, aquí estábamos con b, da igual. Si queremos maximizar f de x a, teniendo que elegir x, entonces nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se va a modificar el óptimo, el máximo, partiendo de un máximo cuando se modifica a? Entonces, definimos aquí sea xa, lo que hemos hecho arriba, sea xa la elección de máximo de la función de f para cada valor a, que es lo que hemos hecho al principio. Para cada valor a. Esto es lo que hemos hecho aquí. X estrella b entre 2a. ¿Vale? Entonces, ahora podemos poner sea phi la función que va a depender de a. ¿Cómo va a depender de a? Pues sustituimos en la función f, sustituimos el x de a, que es el óptimo, la elección de máximo, la elección óptima de x de a y a. Esto tiene que ser igual. Esto es una definición, realmente. ¿Vale? Entonces, ahora, si derivamos en ambos miembros, si derivamos respecto a a, respecto al parámetro, respecto a lo que tenemos es que la parcial de phi de a con respecto a, que sería el valor, el cambio en el valor óptimo de f cuando se modifica a, cuando se modifica el parámetro, es igual a ¿qué? Pues hay que derivar aquí. Y aquí tenemos una función de funciones, es decir, f depende de x y x a su vez depende de a. Y luego f depende directamente de a. Es decir, a interviene en f directamente e indirectamente a través de x. Entonces, tenemos que derivar primero, aplicando la regla de la cadena, la parcial de f de x a con respecto a x,
Y ahora la parcial de x, que depende de a con respecto a a, entonces ya hemos derivado esta parte, más la derivada de f, de x a respecto a a. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí esto, como estamos en el valor óptimo, estos serían los óptimos, la parcial de f o la derivada de f con respecto a x siempre tiene que ser igual a 0. Lo hemos hecho en el ejercicio. Es la condición necesaria. La derivada de f con respecto a x tiene que ser igual a 0. Luego, por estar en el óptimo, esto tiene que ser 0. Esto tiene que ser 0. Luego, este término es igual a 0. Luego, ya tenemos el teorema del envolvente. ¿Qué es lo que nos dice? Que la modificación del valor óptimo de la función a partir de un óptimo, cuando varía uno de los parámetros, es igual a la derivada de phi de la función indirecta con respecto al parámetro, es igual a la parcial de f con respecto a evaluada en el valor óptimo del parámetro. Luego este es el teorema de la envolvente, que lo podemos poner aquí. Es decir, la parcial de phi con respecto a, siendo phi la función indirecta, con respecto a, es igual a la parcial de f evaluada en el óptimo con respecto a. Es decir, este es el teorema del envolvente. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí primero sustituimos el óptimo en la función y construimos phi. Y luego derivamos. ¿Y aquí qué hacemos en este segundo miembro? Primero derivamos y luego sustituimos el valor óptimo. Y en ambos esto tiene que ser una igualdad. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente el cálculo de la función indirecta es complicado, es farragoso en muchos casos, en este ejemplo que hemos visto no, y sobre todo cuando hay más de una variable, y sin embargo esto normalmente suele ser más sencillo, es decir, primero derivar con respecto al parámetro, la función f, y luego sustituir es más sencillo y nos proporciona el mismo resultado. Y no solamente esto, ¿por qué envolvente? Pues envolvente porque esto se cumple siempre en el óptimo. Esto se cumple en el óptimo para x estrella, siempre en el óptimo. Si aquí evaluamos, si hacemos si hacemos esta derivada y aquí evaluamos en otro valor que no sea el óptimo, esto deja de ser igual. Solamente en el óptimo ambos valores coinciden. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que la función indirecta es tangente a la función objetivo, es tangente a la función objetivo para x evaluado en el óptimo, pero no para cualquier x, solamente para x evaluado en el óptimo. De tal forma que esta se construye, lo que es la función indirecta de utilidad, se construye como la envolvente, va a ser la envolvente de los distintos valores de f en función de x, óptimos o no. Bien, vamos a verlo. El teorema fundamental es este, pero la interpretación que vamos a hacer ahora de la envolvente, es decir, por qué se llama envolvente, es fundamental, la interpretación para entender bien el teorema y para luego aplicaciones en el ámbito, por ejemplo, microeconómico. Aquí, ¿qué hemos visto? En el ejemplo hemos obtenido que phi de x estrella, phi de x es igual a menos b dividido entre 4. Y hemos obtenido que x estrella de b es b medios. Bien, pues vamos a poner aquí nuestra función. X estrella, hemos puesto que aquí es x estrella, hemos calculado que es b medios y tenemos que la función phi, la hemos calculado, phi de b es menos
menos b cuadrado dividido entre 4. Entonces, esta es una función que podemos representar gráficamente en función de b. Es decir, nos daría para cada b los valores correspondientes del óptimo que toma la función. Bien, y la función original que tenemos es x cuadrado menos bx. Bien, pues para esta función podemos generar tantas funciones como valores fijos de x demos. Por ejemplo, si x es igual a 3, y está ahí, ¿y cuánto va a ser? F de 3 va a ser igual a 3 elevado al cuadrado menos b3. Es decir, esto va a ser 9 menos 3b. Que esto es una recta. Esto es una recta en el plano. Aquí he puesto A, pero vamos, ahora estamos tratando lo hemos llamado B, parámetros B, ¿vale? Entonces, esta es la recta. Esto es una recta. Si x es igual a 2, y hacemos lo mismo, f de 2 de b, ¿vale? Aquí también sería de b. F de 2 de b sería, sustituyendo, 2 por 2, 4, menos 2b. Esto sería otra recta, con otra pendiente. Si x es igual a 1, si lo hacemos, f de 1 de b sería igual a 1 menos b. Si x es igual a 0, lo que tendríamos es que f de 0b sería igual a 0. Si x es igual a menos 1, lo que tendríamos f de menos 1b es igual a 1 más b. Bien, y podemos seguir. Si x es igual a menos 2, lo voy a poner para que lo tengáis, f de menos 2b es igual a 4 más 2b. Y si x es igual a menos 3, pues f de menos 3b es igual a 9 más 3b. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Que estas funciones están evaluadas solamente para un valor de x realmente fijo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que si x es igual a 3 y el parámetro justamente es el que nos dice el valor mínimo, si el parámetro, aquí tenemos x es igual a b medios. Esta es la relación óptima. Si fijamos x, 3, y el parámetro casualmente es 6, porque esto es 2 por 3, 6, para este parámetro, para b igual a 6, lo que tenemos es que el valor de esta función es igual al valor que toma la función indirecta. Veámoslo. Si b es igual a, para este caso, si b es igual a 6, lo que tenemos es que phi de 6, de b igual a 6, es igual a 6 por 6, 36, entre 4 es 9. Y aquí tenemos 9 menos 3 por 6, 18, es menos 9. F de 3 y para b 6 es menos 9. Estos valores de la función, este valor de la función en este punto, para b igual a 6, pero no para otro b, para b igual a 6, serían valores iguales y no solamente iguales, sino tangentes, porque aquí estamos derivándolo. Sería en ese punto, en el óptimo, serían tangentes. Es decir, si dibujamos nuestra función indirecta, si aquí ponemos b, nuestro parámetro, y aquí ponemos nuestra función indirecta, lo que vamos a tener es una función así de este tipo. Vamos a tener una función de este tipo, que esta será phi de b. Y estas son rectas. Entonces, lo que vamos a tener es que para que nosotros podemos construir nuestra función objetivo fijado un valor de x para b variable. Y entonces lo que vamos a tener es este tipo de cosas.
esta recta. Y va a ser tangente en un punto. ¿En qué punto va a ser? Pues en el punto en el que B se adecua a que X sea óptimo en 3. Entonces, aquí tendríamos que para B igual a 6, el valor de la función es igual al valor, el valor de la función indirecta es igual al valor de la función evaluado en 3. Porque aquí estamos evaluándolo para todos los B's posibles. Pero esto está fijo para X igual a 3. Y solamente para el óptimo, para B igual a 6, X igual a 3 es óptimo. Y no solamente coinciden, no solamente tienen el mismo valor, sino que son tangentes. Porque la envolvente, esto es la tangente en el punto A de la función indirecta. Y esto es exactamente lo mismo, pero en el óptimo. Solamente en el óptimo. Estas son las rectas y esta es la curva. Para otro valor de X, lo que vamos a tener es otra recta tangente. Para otro valor de X, para X igual a 0, tendremos esta. Para X igual a menos 1, tendremos otra. Y así sucesivamente. Para cada punto de la función indirecta de utilidad vamos a tener una recta tangente, que son las que se generan dado un X fijo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Que la curva roja que hemos pintado aquí inicialmente, la curva roja que es la función indirecta, la curva roja es la envolvente de todas las rectas que se generan. Es decir, cada una de estas funciones se puede interpretar como de corto plazo, en donde X no se puede mover independientemente de B, y la envolvente, que es la función indirecta, es la de largo plazo, en la que podemos mover X en función del parámetro B. Bien, esto se puede ver en GeoGebra de esta forma. Bien, aquí en GeoGebra lo que tenemos es esta phi de B, los ejes, esto es B, y la ordenada es el valor óptimo de la función para cada B. Entonces, esta es la representación de phi de B. Bien, ahora, si dejamos X igual a 2 fijo, como hemos visto en pizarra, lo que obtenemos es que nuestra función va a valer menos 3B más 9. Bien, la representamos gráficamente. Y tenemos esta función, esta recta, que es tangente a un punto. Lo representamos aquí, que es el punto menos 6, 9. Si fijamos X igual a 2, lo que vamos a tener es 1 menos B, que va a ser esta otra recta, que va a ser tangente a la curva, a la función indirecta, o la función de valor. ¿Y cuál va a ser el punto tangente? 2 menos 1. Para X igual a menos 1, nuestra función, para X menos 1 fijo, si sustituimos X menos 1 fijo en nuestra función original, lo que vamos a tener en función del parámetro B es otra recta. Y va a ser tangente ¿dónde? Va a ser tangente en el punto correspondiente, en el punto menos 2, en el punto menos 2. Para B menos 2, la elección óptima de X es justamente igual a menos 1. Y así sucesivamente. Luego tenemos que, o la función indirecta de utilidad, es la envolvente de la familia de curvas, bueno, de rectas que se generan a partir de la función. Entonces aquí tenemos esto, se genera la función indirecta de utilidad como la envolvente de todos los cortos plazos. Es decir, para cuando cada una de estas rectas está trazada para un valor de X. Bien, esta es la interpretación geométrica. Esto, por ejemplo, cuando veamos costes de la empresa, realmente las funciones de costes a largo plazo son cada una de las funciones de costes a largo plazo es la envolvente de los distintos costes a corto plazo, que es exactamente igual que esto, es el mismo concepto. Bien, ahora vamos a pizarra y ya definimos el teorema
general para n variables y k parámetros. Pasamos a pizarra un momento y acabamos. Teorema de la envolvente general. Si queremos optimizar una función, es una función que va a depender de n variables y va a depender de k parámetros, de a1 hasta ak parámetros. Entonces f es diferenciable dos veces, es C2, es diferenciable dos veces y entonces tenemos que, aquí tenemos un vector de parámetros x, que es el x1, xn. Y aquí tenemos otro, el vector de, perdón, este es el vector de variables y este es el vector de parámetros, que va a ser igual a A1 AK. Si encontramos, si existen los óptimos, tendremos, pues eso, x1 estrella de A, como hemos visto en nuestro ejercicio. x2 estrella de A y xn estrella de A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los xa, lo que hemos visto en el ejercicio. Lo que pasa es que ahora en vez de una variable vamos a tener n variables. Y cada una de esas variables va a depender del vector de parámetros, que aquí me falta la raya de parámetro. ¿Vale? Entonces, sustituyendo en f, lo que vamos a tener ya es lo que denominamos la función indirecta. Esta va a ser la función indirecta, que va a ser de x1 estrella de A, x2 estrella de A, xn estrella de A. Hemos sustituido las x1, xn por su valor óptimo y ahora A1, A2, AK, esto se mantiene, A barra. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice el teorema de la envolvente, con estas definiciones, si existe el óptimo y con esta definición, entonces lo que nos dice el teorema de la envolvente es que la parcial, cómo varía el óptimo cuando varía uno de los parámetros, esto ya depende, la función indirecta depende de A, de uno de los parámetros, el parámetro AJ, va a ser igual, esto es, cómo varía el óptimo a partir de un óptimo cuando varía uno de los parámetros unitariamente, va a ser igual a la parcial de f evaluada en el óptimo con respecto a j. Es decir, aquí estamos sustituyendo los óptimos en la función y luego derivando, y aquí estamos primero derivando la función y luego sustituyendo los óptimos. ¿Vale? La demostración es exactamente igual a esta. La única diferencia es que aquí tendríamos un sumatorio. Y ese sumatorio tendríamos un sumatorio de f con respecto a x1 por parcial de x1 con respecto a aj más parcial de f de x2 con respecto a x2 por parcial de x2 con respecto a aj y así sucesivamente. Pero como estamos en el óptimo, se tiene que cumplir que el gradiente tiene que ser igual a cero. Todas estas derivadas parciales tienen que ser igual a cero. Luego esto se cancela y queda al final la parcial de f con respecto a la j, esto que tenemos aquí, evaluado en el óptimo. Es decir, aquí estamos primero, en este miembro, aquí estamos primero sustituyendo x estrella en f y después derivamos respecto al parámetro. Y aquí estamos primero derivando respecto a AJ y después evaluando para X estrellas. Como decía antes, ¿por qué se hace esto? Porque estas funciones indirectas de utilidad o de lo que sea, vamos, funciones indirectas o de valor, son complicadas. Entonces, si queremos ver cómo varía la función f o phi con respecto a un parámetro, es mejor hacer esto. Es derivar primero y luego sustituir. Bien, en el próximo vídeo vamos a hacer un par de ejercicios
en el ámbito económico, en el ámbito micro, para que quede esto bien claro. Muy bien, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like y antes que todo daros las gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.